Hola, me llamo Anna Yach y soy profesora del área contable y fiscal del Centro de Estudios Financieros. En esta sesión os hablaré de las rentas exentas, lo que implica que tenemos un ingreso que está contabilizado, suma al beneficio contable, pero a nivel fiscal no pagaría impuestos, haríamos un ajuste negativo en la declaración del modelo 200, tendríamos menos base imponible, pagaríamos menos. Vamos a verlo con varios ejemplos. El primero hace referencia a una medida fiscal que creó el gobierno para incentivar el mercado inmobiliario de la venta de pisos. La idea es que quien compró un piso entre el 12 de mayo del 2012 y diciembre del mismo año tiene la ventaja fiscal que cuando lo transmita, la mitad de la plusvalía no pagaría impuestos. Esa medida fiscal se aplica tanto a particulares como a empresas. La condición era que la compra-venta no se hiciera entre partes vinculadas y sea a nivel familiar que el grado de vinculación se aplicaría hasta segundo grado. A partir de ahí se entendería operación no vinculada. Vamos a ver un ejemplo para una empresa que adquirió una vivienda en el año 2012, en el mes de octubre, y la vende en el año 2017. Teníamos que la compró por 300.000 euros, la venía amortizando por el coeficiente máximo de tablas, tiene ahí un gasto de 20.000 euros, lo que implica que contablemente vale el activo 280, si lo vende por medio millón quiere decir que al periodo impositivo de 2017 le está sumando un beneficio de 220.000 euros, de los cuales la idea es esta, la mitad no va a tributar. Haríamos un ajuste negativo y una diferencia permanente de 110.000 euros. A continuación vamos a hablar del artículo 21. El artículo 21, que es de rentas exentas, tiene en definitiva dos apartados, la que hace referencia al cobro de dividendos y a que se refiere a transmisión de títulos. Pasamos a ver en primer lugar qué ocurre con el tema de cobrar dividendos. ¿Cuándo la renta es exenta? Cuando se cumplan los siguientes requisitos. Primero, que la participación que tenga como socio en la otra empresa sea un mínimo del 5%, de forma directa o de forma indirecta. O si no alcanzo dicho 5%, que el coste de la participación superara los 20 millones. También hace falta que mantenga de manera interrumpida un año la tenencia de los títulos antes del cobro de dividendos, y si no se cumplía antes del cobro de dividendos me comprometa a mantenerlo hasta un año para aplicar la ventaja fiscal. Y si fueran de compañías no residentes, haría falta que el país donde reside la compañía de la cual cobró el dividendo tributara en sociedades a un tipo nominal mínimo del 10%. Voy a ver una serie de ejemplos en relación con los dividendos. El primero se refiere a compañías que residen en España. Yo tengo una participación en una SL española de un 10% y la vengo manteniendo de forma ininterrumpida los 2 últimos años. La compañía tiene beneficios y me reparte un dividendo de 5.000 euros. Yo esos 5.000 euros tengo contabilizados como rendimiento financiero en la cuenta 760, pero aunque sumen al beneficio contable, como cumple el requisito del artículo 21, la renta está exenta. Haría un ajuste negativo y una diferencia permanente de 5.000 euros. En cambio, si a la vez mi empresa invierte en bolsa, tiene acciones de ANH Hoteles, de Banco Sabadell, Eurofoods, etc., y esas compañías me han ido repartiendo dividendos a cuenta durante el ejercicio, como son participaciones no significativas y no cumple el artículo 21, no puedo aplicar renta exenta. Esos 3.000 los dejo sumados como beneficio contable, renta fiscal, y por lo tanto hay una doble tributación para las plusvalías no significativas, o mejor dicho, inversiones no significativas. La idea es que el tema especulativo soportará una doble tributación. Aquí tengo un ejemplo que lo que cambia es que el dividendo procede de una fuente extranjera, es decir, la compañía española participa en un 20% en una compañía francesa. Ha mantenido esa participación de manera interrumpida los últimos 3 años, pues cumple los requisitos del artículo 21 en cuanto al porcentaje y al periodo de tenencia. La compañía francesa me reparte beneficios, 4.000 euros brutos, pero como soy no residente me retiene 1.000 euros. Así que el asiento que hace el contable sería, da como ingreso 4.000 euros, pone en bancos el neto cobrado y el impuesto tributado en Francia lo ponemos como un coste, como un gasto. Como ese gasto equivale al IS, evidentemente no tiene la consideración de gasto deducible. Pues a nivel de base imponible tenemos que hacer un ajuste positivo de 1.000 euros por el impuesto pagado en Francia.
y diferencia permanente. De esa forma integramos como beneficio el importe bruto de 4.000 euros, que como cumple los requisitos del artículo 21 está exento. Pues en la casilla del artículo 21 haríamos un negativo de 4.000 euros y hay un doble ajuste por el impuesto pagado en el extranjero y otro para lo que sería la renta exenta del dividendo. Aquí estaría, por lo tanto, analizando la parte de dividendos que cobro de otras compañías. Luego está lo que es la transmisión de los títulos. Yo tengo una participación en otra compañía. ¿Qué pasa si lo vendo? Pues ese tema cambia a partir del periodo impositivo 2017. Si son participaciones significativas, es decir, mantengo lo del 5% o la inversión mínima de 20 millones y el año de tenencia antes de la venta de forma interrumpida, o si es una compañía extranjera, el tipo nominal IS es como mínimo un 10%. Si cumple todo esto, la novedad que introduce el Real Decreto Ley aprobado el 2 de diciembre, el 3/2016, es que a partir del año 2017, de alguna forma, ni lo bueno ni lo malo, es decir, ni las plusvalías positivas van a tributar, pero tampoco lo que serían las pérdidas de esas participaciones al venderlas van a ser deducibles. Es un poco el modelo alemán, que es lo que hemos estado exento en total. Es decir, ni lo bueno, cuando hay plusvalía la elimino y cuando hay pérdida la elimino. Ya digo, esto se aplicará a partir del periodo impositivo 2017. En relación con las pérdidas, solamente es posible deducirlas si la compañía se extingue, es decir, cierra. Es decir, la participación en esa compañía hay una liquidación de la sociedad y como cuota de socio tengo una pérdida. Pues de esa pérdida sea deducible descontando los dividendos que he cobrado los últimos 10 años que han disfrutado o bien de deducción por imposición o de renta exenta. Y que la única forma de deducirse las pérdidas es que la compañía en la cual tiene la participación significativa cerrara el negocio. Pero digo, pues si también se fusiona con otra compañía de grupo o se transforma la forma jurídica, no se aplicaría la idea de que la renta fuera negativa deducible. Pues la idea es este concepto de si la participación es significativa, ni lo bueno ni lo malo. Es decir, transmitir títulos que tengas un 5% y un año antes de venderlos, habrá que ajustar siempre la pérdida y el beneficio. Vamos a ver ejemplos. Yo aquí tengo que en el 2012, aquí una participación por 40.000 euros de un 20% en una compañía española, y en el año 2016 me la vendo a un tercero por un valor de 60.000 euros. Como era participación significativa, en este caso es un 20%, es asociada, desde el punto de vista contable no ha habido deterioros, por lo tanto, la idea ¿cuál es? Simplemente, ¿qué hago cuando vendo? En banco lo cobrado, doy de baja la cuenta principal y doy un beneficio de 20.000 euros, que suma en contabilidad, pero como cumple el artículo 21, el mínimo del 5%, que tengo un 20 y un año de tenencia de forma interrumpida, pues hago esto, aplico renta exenta, elimino de la base imponible los 20.000 euros. Aquí lo tenemos con rentas negativas, que veremos realmente qué pasaba si lo vendía en el año 2016 y si lo vendo en el año 2017. Yo compré una participación en el año 2012 de un 20% en la compañía española pagando 50.000 euros. Y lo que hago aquí es que en abril de 2016, la mantuve de forma ininterrumpida durante ese tiempo, lo vendo a un tercero fuera del grupo por 30.000 euros. Con lo cual, si no ha habido deterioros, la idea es que yo voy a dar una pérdida contable de 20.000 euros. Esa pérdida contable en el año 2016 que tenía que mirar para ver si era deducible íntegramente o no. Si en el periodo que he tenido la inversión desde el 2012, en este caso hasta la fecha de la venta, he cobrado dividendos de la compañía participada. Aquí os cuento que cobré un dividendo en el año 2015 de 6.000 euros que estaba exento. Pues lo que pasaba es que de los 20.000 de la pérdida, los 6.000 no eran deducibles. Vale, pues solamente podía deducirme 14. Hacía un positivo de 6.000 euros, pero diferencia permanente. Pero la idea es que parte de la pérdida me la podía deducir. Si esa operación la hiciéramos en el año 2017, la idea es que hay que ajustar la totalidad. Pues toda la pérdida de 20.000 euros, lo que decíamos antes, como cumple el artículo 21, ni lo bueno ni lo malo. Si hubiera sido beneficio no hubiera tributado, pero si es pérdida no es deducible. Ajuste positivo, diferencia permanente. Ya digo, se aplica a lo que son participaciones significativas. Por ejemplo, aquí tengo un ejemplo, incluso de ventas a nivel de grupo,
en el cual como solamente tengo una participación del 3%, que no es significativa, y además la compré por 15.000 euros, no supera los 20 millones, la idea ¿cuál es? Primero lo que hago es la compré por 15.000 euros y se la vendo a alguien del grupo por 10.000 euros. Esa pérdida inicial, que hubiera sido deducible si no fuera venta intragrupo. Al ser intragrupo, hasta que la compañía filial del grupo no la venda a un tercero, no veremos si puedo deducirme o no esos 5.000 de pérdida. Vamos a ver los asientos. La compañía F, que es la primera que compra a nivel de grupo el 3%, lo entiende como otro activo a coste, lo contabiliza en la 250 por 15.000 euros contra bancos, y luego lo que hace esto, en noviembre lo vende y tiene un beneficio, cobra 10.000, luego había comprado por 15, pierde por lo tanto 5.000. Esa pérdida, evidentemente al ser una pérdida a nivel de grupo, no lo podemos deducir. Haremos un ajuste positivo, pero es una diferencia temporaria. Cuando salga del grupo habrá que ver la que lo vende si gana o pierde y ver que puede recuperar por lo tanto esta compañía a nivel de deducirse los 5.000 euros. Eso haría que, aparte de hacer el ajuste fiscal positivo en la declaración 2016, contabilizara la diferencia temporaria. Me dé para más tarde Hacienda de lo que he tributado hoy un 25%. ¿Qué ocurre en el año 2017? Vamos a ver primero la compañía que lo ha comprado el grupo. La compañía J lo compró por 10.000 euros el 30 de noviembre del 2016 y luego de alguna forma cuando lo vende en abril del 17 tenemos que como lo vende fuera del grupo por 12.000 euros tendría un beneficio de 2. Pues ese beneficio de 2.000 euros evidentemente no puede aplicarlo de renta exenta porque la participación que tiene no es significativa, lo tributa. Pues ahí no hay ajuste fiscal. Eso hará que evidentemente como a grupo entró, si vemos desde el principio, lo compró la compañía de grupo, la F, por 15 y sale del grupo por 12.000 euros, la pérdida real del grupo son 3.000 euros. Eso quiere decir luego que la declaración del 2017, esa empresa que había tributado los 5.000 recupera los 3.000 y puede hacer un ajuste negativo de 3.000 euros. Eso hará que tiene que dar de baja la totalidad del crédito fiscal, porque 3.000 se lo acaba compensando, pero los otros 2.000 no lo puede aplicar porque en definitiva no hubo esa pérdida a nivel de grupo. En definitiva, es que al tener una participación que no es de un 5% o no son 20 millones, la idea es esto, no se aplica el artículo 21 y cuando salga del grupo, por lo tanto, las plusvalías tributan y las pérdidas intragrupo que se han consolidado, evidentemente serán deducibles. Entonces, hablaríamos siempre ahí de diferencias temporarias en la que difiere la pérdida hasta que salga del grupo o la que lo compró a nivel de grupo, lo vendió a nivel de grupo, deje de formar parte del grupo. Luego veis en cambio si fueran significativas, ya que tengo un 20% otra vez, la idea es lo compré por 40, luego cobro dividendos, luego hay un deterioro y luego lo transmito con pérdidas. Veríamos que en este caso, primero, la compra es participación asociada porque es un 20%, lo que representa del cierre del 12 al 14 no hay deterioros, por lo tanto ni ingresos financieros. En el 2015 reparte beneficios, esos beneficios como cumple el requisito del artículo 21 no tributan, hago ajuste negativo y diferencia permanente. Luego estaría cuando cierro el 16, como la compañía ese año se supone que tiene pérdidas, la idea es que al calcular cuánto vale mi participación, contablemente vemos que el valor está por debajo del valor de libros, con lo cual hay que hacer un deterioro. Ese deterioro de 10.000 euros es el que aplicaríamos el artículo 15 letra K. Es decir, es ajuste positivo y es diferencia permanente porque al ser una operación significativa las pérdidas nunca van a ser deducibles. Por lo tanto, el deterioro tampoco es deducible. Sí, esa cantidad que hace el contable la ajustamos en positivo. Y cuando lo vende al siguiente año, al comparar de la inversión que hizo, que eran 40, contablemente ya había retenido a los socios 10.000 por deterioro, que van 30, si lo vende por 25 todavía pierde 5. Pues esos 5.000 que contabiliza como pérdida, por el artículo 21, que va a decir esto, que tanto las rentas positivas como las negativas hay que ajustarlas, pues ajuste positivo y diferencia permanente de 5.000 euros. Y la conclusión es esta. A partir del 17, todo lo que sean participaciones significativas, ni lo bueno ni lo malo. Es decir,
lo que es plusvalías no pagan impuestos, pero las rentas negativas no son deducibles. Y el tema también se lleva a las carteras de negociación, que si son participaciones significativas, lo que intenta es que las bajadas, que irían como 630 y serían deducibles, solamente lo van a ser si previamente, a partir de 2017, ha integrado plusvalías no realizadas. Es decir, un poco fomenta, como os comenté en anteriores vídeos, que lo que son participaciones significativas no tendrían que estar en cartera de negociación, tendrían que estar en disponible para la venta, con lo cual el ajuste de mercado no tiene efecto a pérdidas y ganancias, ni tiene efecto fiscal, ni la bajada ni la subida. Pues aquí tengo un ejemplo en el cual mi compañía mantiene con el grupo Repsol una inversión mínima por encima de 20 millones de manera interrumpida, aunque vaya haciendo compras y ventas durante el ejercicio, lo tiene como cartera de negociación y aquí el primer año 2017 tiene una plusvalía global de 200.000 euros que como va por PIG tributa. Pero al siguiente año hay un bajón de 300.000 euros. Pues de esos 300.000 euros solamente antes no había límite. Pues ahora lo que decir es, bueno, ¿qué parte es deducible? Pues la parte que es integrado como renta positiva, que era los 200 del año anterior. Pues aquí habrá 100.000 euros que habrá que ajustar como diferencia permanente. Es un poco desincentivar la cartera de negociación para participaciones significativas. Insisto, si no tuviera lo de 20 millones o no alcanzara el 5%, se aplicaría siempre el ajuste a valor razonable del 17.1. Aquí tengo una compañía que invierte en Gamesa, compra en definitiva a 24 euros, en definitiva la inversión no alcanza los 20 millones ni la participación significativa. La idea es que si a final de ejercicio vale menos, esa pérdida contable no está limitada, es deducible fiscalmente. Y yo insisto, y solamente están diciendo, oiga, si usted tiene inversiones significativas, mejor que me lo coloque, aunque no alcance 20%, en disponible para la venta. Si no lo hace, tendrá que ver qué parte de la pérdida queda, en definitiva, acotada por plusvalías anteriores que han tributado. Luego, dejamos al margen ya el artículo 21 y vamos a hablar ahora de lo que serían rentas que se obtienen a través de establecimiento permanente, es decir, el artículo 22, fuera del territorio español. Es decir, ¿qué pasa cuando una compañía española crea sucursales, oficinas, delegaciones en un país o territorio que no fuera español? Es decir, en definitiva, tanto es europeo o fuera de Europa. Si tengo sucursales y cumplo el artículo 22, la novedad también para el año 2017, que introduce el Real Decreto 3/2016, es lo mismo, para lo bueno y para lo malo. Las rentas positivas no van a tributar, porque ya han tributado en dicho país, por lo tanto la renta es exenta, siempre y cuando el tipo nominal de ese país sea como mínimo en sociedades el 10%. Pero lo mismo, si tengo pérdidas, esas pérdidas nunca van a ser compensables. Solo en el caso en que yo cerrara dicha sucursal y al cerrar tuviera una pérdida y de esa pérdida tendría que descontar todas las rentas positivas de que de alguna forma he aplicado el artículo 22 en favorable. Así que en definitiva, cuidado, porque la idea es esta. La novedad es que no solamente se eliminan los beneficios que han tributado alrededor de la sucursal, sino también las rentas negativas tendrás que ajustarlas en signo positivo y permanente, excepto que al cerrar la sucursal tuvieras una pérdida y esa pérdida sea deducible, pero habría que compensar todas las eliminaciones que has hecho de rentas positivas del artículo 22. Bueno, la idea, para que lo veamos, sería, si yo tengo una compañía española que monta una sucursal en Holanda y en el año 2017 tiene una pérdida, ya se aplicaría esto. Esa pérdida, que está también integrada en la cuenta de la compañía española, nunca se la podrá compensar. Por tanto, haremos un ajuste positivo y diferencia permanente. Porque el año 2018, para comentarlo, ¿qué ocurre? Que la actividad económica que tengo en Holanda, en esos menos gastos, tengo un beneficio de 20. Pero esos 20.000 no han tributado en Holanda. ¿Por qué? Porque compensa la pérdida que tuvo en el 17. Con lo cual la base imponible es 0 y todavía le quedan por compensar 10.000 euros. Eso hace que en el 2018 no se elimine nada en España. De los 20.000 tributan. En cambio, en el año 2019, ¿vale?, tendríamos
que aquí hay 45.000 euros, que todavía queda por compensar lo que sería en definitiva parte de la pérdida de los 30, serían 10.000 euros. Y ahí tendríamos en definitiva la idea esta de que aquí hay una errata, veo porque he puesto dos veces 2018, sería el 2019 y aquí el 2020. Pues cuidado cuando lo reviséis. Pues si aquí es el 2019, claro, en España tiene integrado 45.000 euros, pero solamente puede eliminar lo que ha soportado una doble tributación, que son los 35.000 que ya han tributado en Holanda y por lo tanto los elimino de la base imponible de España. Y en el 2020, como todo lo que gana en Holanda ya ha tributado ahí, pues los 60.000 euros se eliminarían. Pues cuidado con las fechas que aquí me he liado, pero que la idea es esta. Nunca recupero las pérdidas que obtengo a través de un permanente en el extranjero, ¿vale? Excepto, ya digo, insisto, que cerrar la sucursal y al cerrar tuviera unas pérdidas y esa pérdida que tengo habría que compensarla con todas las rentas positivas obtenidas en dicho establecimiento permanente que de alguna forma no he tributado. Aquí, por ejemplo, como han derogado para el año 17, que si se vendía un establecimiento permanente a nivel de grupo y había una pérdida, esa pérdida quedaba diferida a que la sucursal se vendiera a un tercero. Pues si teníamos algún crédito o un activo diferido en el cual tenía pendiente de revertir esa pérdida, olvídense porque ya no va a ser posible. De aquí yo estoy planteando que una sucursal de Milán la vendí a uno del grupo con una pérdida de 60.000 euros. Pues yo esos 60.000 euros, aunque los había tributado, tenía como un activo diferido. Pues pensaba compensarlos cuando se vendiera fuera del grupo. Pero como actualmente las transmisiones de préstamos permanentes a terceros, la pérdida no va a ser deducible, pues esa compensación es imposible, la elimino. La anulo de baja porque el artículo 11, en el apartado 11, ha sido derogado. Y por último, haremos referencia, como renta exenta, a lo que es el artículo 23, lo que llamamos la patent box. Es decir, cuando una compañía desarrolla nuevos productos, procedimientos industriales nuevos, conocimientos, que luego los cede a terceros o los vende a terceros. Pues bueno, ese tipo de contratos de derechos de cesión, de uso de esa patente o la transmisión, veremos que el artículo 23 regula que es posible que una parte de ese ingreso o esa renta no tribute, pero eso va a ir en función de en qué fecha se ha hecho la operación, se ha firmado el contrato, porque ha habido cambios. Hasta el 29 de septiembre del 2013, lo que se hacía era lo siguiente. Teníamos primero que la reducción se aplicaba al ingreso, a lo que cobraba de royalties o derechos, ¿vale? Pues ese ingreso se reducía en un 50% hasta que no hubiera recuperado 6 veces el coste de desarrollo. Y además aquí tenía que cederse fuera del grupo, no podía ser parte vinculada y tenía que haber financiado el 100% del proyecto. Nos llevaría, por ejemplo, que si yo desarrollo un producto nuevo y lo cedo a un tercero no vinculado, la idea se lo cedo por 5 años y los ingresos que le cobro, aquí solamente sea lo que le facturo, royalties, son 150.000 euros y yo tengo el coste reconocido de ese proyecto por 100.000 euros. Pues la idea es 6 veces recuperar los 100.000 euros, serían 600.000. Pues cuando haya facturado 600.000 euros ya dejo de aplicar renta exenta. Yo aquí tenía que esto lo hago en definitiva a finales del 2015, como podemos ver ya cumplía lo de los 600.000 euros. Pues solamente puedo eliminar de sus ingresos la mitad, el 50% hasta el 2015. A partir del 2016 ya no hay renta exenta. La totalidad de los ingresos o de royalties que genera ese tipo de patente van a tributar íntegramente. Eso era para los contratos que se habían firmado antes del 29 de septiembre del 2013. ¿Qué ocurre luego con los contratos firmados entre septiembre del 2013 a 30 de junio del 2016? En esos casos, lo que se aplica es, en primer lugar, una reducción a lo que llaman la renta, en definitiva, ingresos menos gastos, del 60%. Y también se amplía no solamente la cesión, sino también a la venta fuera del grupo. Y también de la plusvalía de la venta fuera del grupo, también hay la reducción del 60%. Pues ahí tenemos, por ejemplo, ahí puesto la venta. Y aparte de eso también se exigía simplemente que hubieras financiado los costes del proyecto como mínimo un 25%. Aquí tenía el ejemplo en que diseñé un diseño industrial
que lo creó la propia empresa sin financiación a nivel de grupo, y la idea era lo vendo luego a un tercero al margen de grupo por 300.000 euros. Claro, yo lo que hago aquí es calcular cuál es la plusvalía neta que obtengo. Yo tengo que si lo vendo por 300 y en el momento que lo vendo queda por amortizar 75.000, beneficio bruto 225, pero si pago un intermediario, unos gastos, una comisión de 45.000 euros, me queda una plusvalía neta de 180.000 euros. Pues la idea es que aunque yo integre en contra de 180.000 euros, de esa cantidad, el 60% están exentos, ajuste negativo y diferencia permanente. ¿Qué cambia con los contratos que se firmaron a partir del ejercicio 1 de julio del año 2016? Que pasan a regirse con la nueva normativa que se modificó con la Ley de Presupuestos, Ley 48/2015, aprobada el 29 de octubre para el año 2016. Que aquí lo que viene a decir es que también habrá una reducción sobre la renta, no sobre los ingresos, que también esa reducción es indefinida, es decir, no se acota a un número de años, pero que ahí habrá un coeficiente, que ese coeficiente va a tener en cuenta qué parte subcontratamos al grupo. Os cuento lo que dice la normativa. Pues a partir de cuando se firme el 1 de julio, para ver realmente el coeficiente reductor cuál va a ser, ese 60% que ponía la norma anterior, hay que aplicarlo al siguiente coeficiente, a un coeficiente que en el 9 pondremos todo lo que es el coste del proyecto sin incluir lo que subcontrato al grupo. Y también se excluye siempre los gastos financieros y si hay el edificio que es de I+D, pues la amortización del local tampoco se puede incluir. Ese importe se puede elevar, de alguna forma incrementar un 30%, aunque nunca puede superar al denominador. El denominador es todos los gastos del proyecto, incluyendo lo que es subcontrato al grupo y, como he dicho antes, excluyendo siempre los gastos financieros y la amortización del local. Vamos a verlo con un ejemplo, siempre queda más claro. Yo aquí tengo que desarrollo un nuevo material que va a ser utilizado para el sector textil. Tengo que la cuenta 201 tiene un saldo activado como activo de 800.000 euros. Reconozco que ese desarrollo tiene un coste para la empresa de 800.000 euros. Y le he incorporado desde lo que son costes de personal propio, material, y hay una parte que es subcontratada al grupo, que son 250.000 euros. Otro a terceras empresas, y lo que son servicios de apoyo al proyecto, incluimos la amortización del local de I+D por 20.000 euros. Pues esos 20.000 euros, igual que los gastos financieros, nunca se pueden incluir, ni en el numerador ni en el denominador. Por tanto, vamos a ver cómo calculo luego el coeficiente reductor. Teniendo claro que lo cedo a la compañía Inditex por 5 años y lo que me ofrece durante este periodo de tiempo de ingresos son 200.000 euros y claro, la base para aplicar la deducción para empezar son lo que he cobrado a Inditex menos los gastos, pues digo, habla de renta, no de ingresos, pues sería ingresos menos gastos. Aquí el gasto como mínimo tiene que ser la amortización del proyecto de desarrollo. Como los 800.000 euros los amortizamos en 5 años, que es el criterio general, y 3 meses de 12, la base de la deducción serían 160.000 euros. O para ver qué cantidad resta a ese importe, tenemos que aplicar el coeficiente. Ese coeficiente, hemos dicho antes, en el numerador va a ver todos los costes del proyecto, excepto lo que es subcontrato a grupo, es decir, incluyo personal propio, los materiales, la subcontratación a terceros, los no vinculados, y los servicios de apoyo, excepto el local. Y tampoco incluyo, evidentemente, los gastos financieros. Le pongo medio millón. En el numerador, ese medio millón lo puedo incrementar un 30%, serían 650.000 euros, pero nunca puede superar al denominador. Aquí en el denominador tengo en cuenta los mismos conceptos, pero le añado los 250 que son la subcontratación al grupo. Eso hace que en definitiva me sume 750. Como los 650 superan los 750, calculo el coeficiente por el 60% y me da un 52. Como puede ver, ¿qué ha pasado aquí? Que si una parte del proyecto importante se financia a nivel de grupo, la idea ¿cuál es? La parte de la renta que puedo eliminar es menor. Esto si lo hubiera firmado antes de julio del 2016, podía aplicar la reducción directamente de un 60% a los 160.000 euros. Como se firmó a partir de la reforma
que se incorporó con la Ley de Presupuestos del año 2016, solo puedo aplicar una reducción del 52%. Importante remarcar que aquí no he entrado en detalle, cuidado, con la cesión de activos intangibles, esa ventaja fiscal de reducir no se aplica a cualquier intangible. Por ejemplo, al tema de derechos de imagen, de marcas, de software, eso no se puede aplicar para nada reducción. Se recomienda, como son cantidades importantes, aquí Hacienda propone un acuerdo, una APA. Te puede presentar una APA a Hacienda para ver si realmente ese tipo de contrato tiene derecho a aplicar la reducción por Patent Box y si lo que es la base sobre la cual calculo la reducción, el tipo de gastos que resto a la renta, a los ingresos, está conforme. De esa forma gano seguridad jurídica. Y por último, de todo lo que han sido las rentas exentas, es decir, remarco lo de venta de inmuebles, pero principalmente lo que tiene que ver con dividendos o transmisión de títulos, o lo que es talento permanente, o lo que acabamos de ver aquí, la Patent Box, tendríamos que la información figura en estos apartados. Aquí tengo, por ejemplo, todo lo que está relacionado con dividendos y rentas de transmisión de títulos, que aquí tendríamos el ajuste positivo y el ajuste negativo. Y ahora eliminaremos, en definitiva, las rentas negativas, es aumento en base imponible, y las rentas positivas es ajuste negativo. También está el estamento permanente, que también habrá los dos, es decir, que si pierde hay que hacer en positivo y si de alguna forma la renta es positiva hay que eliminarlo en disminución. Y lo de la Patent Box, que solamente puede ser ajuste negativo. Y también importante, lo que tengo es el detalle, porque claro, nuevamente lo que son estamento permanentes fuera o bien de compañías no residentes soportan retención como no residente. Pues ese impuesto pagado en el extranjero hay que ajustarlo. Pues aquí tendríamos controlado dónde haríamos el ajuste del impuesto pagado fuera. Gracias por vuestra atención y espero veros en próximos vídeos.